Misión Cristiana Hijo de Luz presenta la palabra que da vida. Enséñame a confiar en tu palabra, es la manera de vivir y no mirar atrás, mirar siempre adelante, Señor. Amén. Gloria al Señor, Dios les bendiga, hermanos. Yo estoy bien emocionado. Yo no sé si seguir clamando ahorita, orar con ustedes y dejar que el Señor, pues, con sus profecías nos siga hablando, o darles la palabra de Dios, que también es una bendición que el Señor nos concede todos los días, hermano. Pero sin duda alguna el Espíritu Santo se está moviendo de una manera especial en medio nuestro. Y yo creo y sé que el Señor está en este lugar. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Porque Cristo, hermano, no está ajeno a la necesidad, al dolor, a la fe de un pueblo que sabe adorarle. Él siempre está pendiente de nosotros. Y qué bendición, hermano, esta mañana, y qué bueno que usted trajo un corazón sensible para el Señor, para adorar al Señor, porque Él es digno. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué hacemos, hermano? Gloria a Dios, el Señor tiene que alimentar también nuestra fe. Vamos a abrir la Biblia. Yo he sentido el Espíritu Santo de una manera gloriosa esta mañana. Y espero que se siga moviendo el Espíritu Santo en medio nuestro. Libro de Juan, el Evangelio según Juan. Capítulo 6 y versículo 66 vamos a leer. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Lo tienen todos, hermanos? Se ponen en pie, por favor, hermanos, los que aún no se han puesto en pie. Y leemos la palabra desde entonces. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no has escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar, y era uno de los 12. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Vamos a poner en las manos del Señor, a Ashley Beatriz Umaña Ramírez. Está en el hospital, tiene una infección, una bacteria que contrajo estando hospitalizada, y creemos que Dios puede sacar y echar fuera toda esa bacteria. Oramos al Señor. Mi Dios y mi Padre, gracias esta mañana una vez más, Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros.
Y tu presencia es tan real, Señor, como escuchamos esas aves que cantan también adorándote. Y tú estás, Señor, en medio nuestro como poderoso guerrero, peleando nuestras batallas, levantando al caído, dando fuerza, Señor, al debilitado, aumentando la fe de aquellos que desvanecen su convicción. Y yo sé que esta mañana tú estás aquí y te adoramos, Señor, te exaltamos. Y con esa convicción, con este corazón, un constrito y humillado que nos hemos presentado, Señor, también queremos rogarte por esta niña que está hospitalizada. Es su tercera operación ya, Señor, y ha contraído una bacteria en ese hospital. Padre, sana ese cuerpo en el nombre de Jesús. Solo dilo y eso se hará, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Nosotros clamamos, Señor, y nos unimos al dolor de esa madre que está ahí cuidándola. Y nuestra fe es tan grande, Señor, que creemos que para ti no hay nada imposible, que tú puedes hacerlo. Por eso ahora, Señor, ten misericordia, te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Padre amado. Glorifícate. Y si hay alguno aquí que está enfermo, si hay aquí, Señor, alguno que está viviendo una situación difícil, también te pedimos que obres en su vida, que derrames tu poder, Señor. Si hay problemas familiares, personales, laborales, económicos, enfermedades, ten misericordia, haz milagros, Señor, porque tú sigues siendo el mismo. Y te rogamos, Señor, que obres, pero también te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Señor, esta mañana tú conoces nuestro corazón y cómo hemos venido y la necesidad que tenemos. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te pedimos que conviertas, Señor, que hagas un llamado a aquel que no se ha entregado a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, Padre. Y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Esta mañana quiero estudiar con ustedes un tema muy importante, y es las reacciones ante la palabra de Dios. Y quiero decirles, hermanos, que el provecho que podamos recibir de la palabra de Dios depende de nuestra actitud y de nuestra necesidad espiritual. La lectura que acabamos de hacer es después de un discurso que Jesús le da a aquella gente que se había reunido para adorarle. Usted sabe que Jesús nunca estaba solo. Acababa de alimentar con unos peces y unos panes a una multitud enorme, y la gente estaba maravillada, alegre, feliz de tener a alguien que era capaz de alimentarlos así. Pero viene Jesús y después de todas estas cosas comienza
a hablar a aquel pueblo y le comienza a decir de un pan de vida que no era el alimento común que nosotros conocemos, sino que estaba hablando de su cuerpo. Y hablaba él que el que comiese de él y bebiera de él no volvería a tener hambre ni sed jamás. Y Jesús le decía que era necesario que comieran de su carne y bebieran de su sangre. En los versículos anteriores, usted lo puede leer cuando llegue a su casa. Y hermanos, la gente decía, ¿cómo puede ser esto? Que comeremos la carne de él. Y Jesús le decía que él había venido de Dios. Pero el pueblo murmuraba entre sí y decía, ¿no es este el hijo del carpintero, el cual todos nosotros conocemos? Y la gente decía, ¿y cómo puede decir este de que es enviado de Dios? ¿O es el hijo del Dios, si nosotros lo hemos visto desde niño? Y hermano, Jesús seguía hablando acerca de estas cosas, pero la gente, hermano, se rehusaba a escucharlo. Y dice que, hermanos, muchos de sus discípulos, al escuchar estas palabras, le dieron la espalda al Señor. Eso lo habla en la nueva versión internacional. Aquí dice, volvieron atrás. Pero en la versión internacional, en la NBI, dice, muchos de sus discípulos le dieron la espalda. ¿Qué quiere decir, hermano? Que abandonaron a Jesús a causa de esto. Y muchos le dicen, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Y lo que hacen es abandonar e irse, hermano, a las condiciones en las cuales vivían anteriormente. Y es por eso el tema que les traigo ahora de las reacciones ante la palabra de Dios. Existen, hermanos, dos tipos, los que la rechazan y los que la aceptan, la palabra. Amén, hermanos. Los que rechazan la palabra del Señor o el mensaje, hermanos, muchos lo hacen a causa o a consecuencia, hermanos, del mal testimonio de muchas personas, o porque el corazón mismo se les ha endurecido. Yo conozco a una persona en mi trabajo, es un joven, un muchacho, que él no se le puede hablar de la palabra de Dios. Y a un principio yo tenía una ideología extraña de él, pero hermanos amados, me di la tarea de hablar en algunos instantes que podía con él, acercarme a él y conocer parte del pasado de él, porque él rechaza, pero de una manera eufórica, la palabra del Señor y no se le puede hablar acerca de la palabra de Dios, de un Jesucristo, de un Cristo que nos ama. Él no lo acepta. Y hermanos, me daba cuenta que el padre de él ya murió, era un pastor de una iglesia. No les voy a decir el lugar, pero el papá de él era pastor. Y yo me ponía a pensar y dije, Dios mío, si era pastor, debió haber sido ministrado, discipulado, apoyado por su padre. ¿Y por qué él tiene estas secuelas tan graves? Pero me di cuenta, hermanos, de que, y en su momento él me explicaba, de que en su niñez él veía a su papá predicar en un púlpito, pararse enfrente de un púlpito, predicar acerca de un Cristo, hermano, que nos amaba, y predicar él acerca del amor al prójimo. Pero cuando este pastor llegaba a su casa,
y la mamá iba con los, no sé si eran 5 o 6 hermanos, y lo primero que hacía el hombre, si no le servían rápido comida, era pegarle a la esposa. Entonces el niño aquel veía que el padre nomás se bajaba de un púlpito y llegaban a su casa, veía a un hombre maltratador, abusador, que golpeaba a su esposa y a ellos de igual manera, que cuando los castigaba los ponía y les tiraba, no sé si piedras de esas, de grava en el piso, los arrodillaba y les ponía 2 bloques con las manos arriba para que pidiesen perdón, y ese era el castigo según el padre, un castigo bíblico, y se basaba en cosas erróneas para castigar a su hijo. Entonces, ¿qué creó este hombre en su hijo? Creó un odio. Porque el Cristo que se predicaba versus el que se mostraba era muy diferente. Entonces él decía, y si Cristo existe, ¿por qué mi mamá sufre? Es golpeada, es maltratada tanto. ¿Por qué mi padre le permite a mi padre que haga esto? ¿Y por qué permite que nosotros suframos tanto? Este joven a temprana edad huyó de su casa y no quería saber nada de su familia, por lo que ya les expliqué. De tal manera que ahora cuando uno le habla acerca de Cristo, es lo primero que dice: no existe Cristo. Y por favor no me hable de Él, que no existe. Y es bien difícil a entrar porque Él ha cerrado, hermano, y comentarme estas palabras a mí quizás fue algo que de verdad Él tuvo demasiada confianza conmigo y lo hizo y lo expresó. Y muchos hermanos rechazan igual la palabra por el testimonio de otros. Y usted ha escuchado testimonios de los que dicen: no, yo para ser como él mejor no soy nada. ¿Verdad que sí, hermanos? Que rechazan la palabra del Señor. Pero hay unos que no tienen ninguna oposición, que no tienen ninguna, hermano, consecuencia de nada, no han vivido ninguna situación difícil, sino que al contrario, hermano, han vivido el favor y la misericordia de Dios constantemente, pero aún así deciden no obedecer la palabra y no cumplir la palabra. Porque hay personas, hermano, que solo cuando necesitan un milagro se congregan, que solo cuando tienen una necesidad grande se arrodillan y se postran ante el Señor. De lo contrario, no oran y no ayunan tampoco. Y congregarse es una cuestión, hermano, que lo hacen quizás una vez a la semana y no sienten la necesidad de hacerlo. Pero cuando su milagro es recibido, se olvidan del Señor y siguen su vida pecaminosa. Y hay una parábola, hermano, que habla acerca de esto. En el libro de Lucas, capítulo 8, creo que allí está la parábola del sembrador, de la semilla que cae entre piedras. ¿Verdad que sí? En el camino y en buena tierra. Y hay muchos hermanos que el corazón aún lo tienen de piedra, no han permitido que el Señor obre en su vida porque cierran su corazón y rechazan la palabra. Y aquí está un ejemplo desde
Dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Versículo 66. Desde que Jesús comenzó a hablarles que el pan de vida era Él y que el pan que ellos comían naturalmente solo saciaba una ansiedad, un hambre física, pero que el pan de vida que era Él iba a saciar el corazón, ya no quisieron seguirle. Ya no quisieron. Ya no quisieron ir pos de Él. Y así hay muchos hermanos que se alejan del Señor porque no quieren dejar una vida de pecado, una vida de desorden, una vida, hermano, en la cual viven sin restricciones. Y no quieren dejar la antigua criatura atrás, sino que la quieren llevar a rastras detrás de ellos y no quieren vivir un evangelio conforme a lo que la palabra establece. Amén, hermanos. Y por eso muchos deciden irse. Anoche en la reunión hablábamos acerca de los tiempos finales. Usted sabe que ya los tiempos finales los estamos viviendo, ¿verdad que sí, hermano? Si no, lea 2 de Timoteo capítulo 3. Y se dará cuenta que estamos viviendo los últimos instantes en esta tierra. Y una de las señales es que el amor de muchos, ¿verdad que sí, hermano? Y yo, hermano, lamentablemente, ayer estaba viendo las noticias de cuántos muertos en México, 1.222.000 muertos a causa del COVID. Perdón, en Brasil, a causa del COVID. 1.222.000 muertos. México es el segundo país de América Latina con más muertos. Y esta pandemia ha traído una cantidad de muertos que lo único que se están haciendo ricos son los de la funeraria y los que hacen caja. ¿Verdad que sí? A ellos sí, un gran negociazo. Pero hermanos amados, uno espera que la gente, al ver la mano de Dios sobre una generación, hermano, que se ha olvidado de Dios, se acerque y lo busque a Él. Pero la gente, hermano, lo que ha hecho es alejarse. Y una hermana me decía, mire, me estaba hablando con una persona y dice que tenían como 500 miembros en la congregación y ahora solo tienen 20. Y parece un contraste terrible, ¿sí o no, hermanos? Que en vez de que la gente esté preocupada por la salvación de su alma, lo que hace es alejarse cada día más y más y más de Dios. En vez de acercarnos al trono de su gracia, en vez de acercarnos a sus pies, lo que el hombre hace es alejarse de Dios. Y es, hermano, terrible, porque pareciera que el hombre ha endurecido su corazón de una manera tremenda. Y no es por miedo a la pandemia o a este virus, no es por miedo, porque las playas están llenas, porque los centros comerciales están llenos, porque los bañuarios y las piscinas están llenas, porque las calles están llenas de gente y ya sin mascarilla, ya no la usan. Ahí solo yo cuando salgo en la colonia que me pongo mascarilla, como que soy extraterrestre me siento, porque solo yo ando con mascarilla. Y ahí nadie más, hermano. Es tremendo.
Porque ya no es ese punto de que la gente decía, no, me voy a quedar en casa para evitar un posible contagio. No, la gente no tiene ni precaución ni nada. Simple y sencillamente lo que está pasando, que el hombre, hermanos, está olvidando de adorar al Señor, o ha perdido la necesidad de adorar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? Porque el hombre ha endurecido su corazón y ya no quiere acercarse. ¿Por qué, hermanos, está sucediendo lo que está, hermanos, valga la redundancia, afectando o sucediendo con toda esta gente? Porque simple y sencillamente le es más fácil y cómodo quedarse durmiendo que venir a adorar al Señor, hermano. Y yo le digo, usted está feliz de estar aquí, ¿verdad que sí? ¿Cuánto? Los que han adorado al Señor en espíritu y en verdad están felices. Y los que no lo han hecho tienen sueño. Están durmiendo. ¿Va que sí? Pero el punto que les decía, el provecho espiritual que podamos recibir de la palabra de Dios depende de nuestra actitud y de la necesidad espiritual que cada uno de nosotros tengamos. ¿Cuántos necesitan del Señor, hermano? Gloria a Dios por lo que necesitan del Señor. Porque si tú necesitas del Señor, entonces tu corazón va a estar presto y atento a su palabra, a la adoración. No va a desperdiciar ni un minuto, sino que al contrario, cada instante va a querer seguir y seguir y seguir y seguir adorando. Porque es maravilloso adorar al Señor. Y cada vez más la gente se va alejando. Porque hoy la gente es feliz con evangelios falsos, con evangelios inventados por hombre, con show que los hombres hacen. Ahí son felices. Alguien me decía a mí, no, es que en esas congregaciones no se mueve el Espíritu Santo. Y yo le decía, explíqueme cómo es para usted moverse el Espíritu Santo. Mire, moverse el Espíritu Santo y el avivamiento es que uno se para y comienza a brincar y comienza a andar saltando por todos lados, y ahí usted le da la libertad al Espíritu Santo y allí el Señor se mueve. ¿Usted cree que eso, darle libertad al Espíritu Santo? Eso es darle libertad a un espíritu reprimido que el hombre tiene. Como aquella muchacha que me decía que la música de los Temerarios no era pecado, y que le pusiésemos de esa música, porque quería oír de eso. ¡Qué tremendo, hermano! Son cuestiones reprimidas que el hombre tiene, pecados ocultos o situaciones que vive. Eran bailarinas anteriormente y le gusta, y le pican los pies cuando oye música, y cuando oye la alabanza quiere andar brincando también. Y son las mismas reprensiones o las mismas actitudes que tenía cuando aún no se había convertido. Y esa es la verdad, hermano. Porque el mover del Espíritu Santo es diferente, y usted lo ha sentido esta mañana. Sin necesidad de andar haciendo cosas que no tenemos que hacer, ¿verdad que sí, hermanos? Sino que solo humillar nuestro corazón y nuestro ser delante del Dios Todopoderoso. ¿Dicen amén? Ok. Pero también están los que aceptan la palabra. Y a mí me encanta esa lectura en el libro de Nehemías, en el capítulo 8 y
creo que del versículo 1 en adelante, donde comienza a hablar que en el séptimo mes, el primer día del séptimo mes, se reunía la gente, hermano, en la plaza, y había el maestro Esdras, que era un profeta, el hermano, un sacerdote, el hermano era quien llevaba la ley de Moisés, la abría, la leía, y dice la palabra que ahí se reunía una multitud de gente, porque todo el pueblo iba a aquel lugar para escuchar la palabra. Dice que desde los que entendían ya una lectura, hasta el más anciano estaba ahí en ese lugar. Y dice la palabra de Dios que estaban aproximadamente 6 horas, era el promedio en el que ellos estaban ahí en ese lugar adorando al Señor, hermanos. La palabra de Dios dice, cuando usted lo lea en su casa, dice que se reunían, y cuando el profeta Esdras leía, hermano, la gente estaba atenta. Nadie hablaba, nadie hacía una bulla, nadie se levantaba para ir al baño, nadie. Todos estaban atentos. Dice que mientras el profeta leía, la gente lloraba, hermano, al escuchar esa palabra. Amén, hermanos. La gente lloraba porque tenía un corazón sensible y querían escuchar esa palabra. Así como ustedes, que podemos estar aquí hasta las 3 de la tarde y no hay problema, ¿verdad que no, hermano? Aunque comiencen aquí a llorar y a pedir pan y a ver los instrumentos como en forma de hamburguesa, vamos a estar felices porque es la palabra. ¿O no, hermanos? ¿Cómo no? Yo sé que sí, porque tenemos al Señor con y en nosotros. Y es importante, hermanos, que esta palabra nosotros la hagamos nuestra, que esta palabra la vivamos, para que, hermanos, la gracia de Dios sobre y abunde en nuestras vidas. Debemos de estar atentos nosotros a esta palabra, cuidadosos, hermanos, a lo que nos predican también, a lo que predicamos. Tenemos que estar atentos, hermanos, porque dice la palabra que en aquellos días habrán muchos mentirosos. ¿Verdad que sí? Muchos mentirosos, muchos mentirosos, como los que ya hay, hermano, que predican un espíritu de mentira, que predican o profesan el espíritu de la risa. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Y sí, es verdad. O muchos mentirosos que dicen que Cristo ya no viene por su iglesia. Yo sigo creyendo que Cristo viene por nosotros, hermano. Porque aquí lo dice. Porque es la palabra del Señor. Lo que diga uno de estos, yo escucho, analizo, digiero. Y lo malo que se vaya. Pero tenemos que estar atentos, nuestro oído atento. Cuando usted esté aquí, no esté pensando en lo que va a ir a hacer de almuerzo. Y no saque la carne a descongelar. Vamos a almorzar tarde hoy. Y ya me lloran las tripas. Que ni desayunamos. ¿Verdad, hermano? Están afligidos por el almuerzo. Y ya están orando, Señor, que termine rápido el hermano para que lleguemos rápido. Para ir a sacar el pollo que se descongele. Y no estamos atentos a la palabra, sino que nuestra mente, no estamos aquí físicamente, pero nuestra mente no sé por dónde está. Quizás algunos están pensando en el novio, la novia, o no sé, algún otro problema que tenga, o alguna situación difícil que están viviendo. Probablemente estés pensando en eso. Pero en este momento tú tienes que estar
pendiente nada más de la palabra, porque has venido a adorar al Señor. Amén. Así como estaban estas personas de Israel, hermano, que estaban atentos a la palabra, y cuando aquel hombre hablaba de no matarás, aquellos lloraban y decían: no, Señor, no mataremos, viviremos para ti. Y cuando el hombre seguía leyendo, aquellos seguían: sí, Señor, obedeceremos tu palabra. Y lloraban. Lloraban porque sentían que, hermanos, lo que les estaban leyendo era la voz de Dios escrita en la Biblia. Y hay muchos que les da pena andar Biblia. Les da pena. Y hoy con estas cuestiones, aparatos, les da más pena. No, hermano, aquí ando 10 Biblias. Y uno no sabe si en verdad están leyendo la Biblia o están haciendo otra cosa. Y está bien, o sea, si usted lo quiere está bien, pero que de verdad lo haga. Pero no nos podemos engañar, ni podemos engañar a alguien más. Pero también tenemos que dedicarle tiempo a la palabra. Porque le dedicamos tiempo a todos le dedicamos tiempo. También la palabra merece que le dediquemos tiempo. ¿Cuántos leen, hermano, al menos 5 capítulos diarios? Gloria a Dios, solo una guerrera, 2 guerreros. Y si usted lee 5 diarios en un año, lee toda la Biblia. Toda en un año. Pero hágalo. 5 capítulos se leen en 10 minutos, hermano, quizás lo mucho. 10 minutos para leer la palabra del Señor. ¿Usted cree que es mucho tiempo? Si a veces se pasan horas viendo esos videos de risa, hermano, en el TikTok, en el... ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama, jóvenes? Kawaii. Algo así se llama. Pero es para ver videos chistosos. Se me ha escapado, me acuerdo más del TikTok. Pero ahí pasan tiempo y viendo, hermano, y un montón de videos y todo. Y 10 minutos para la palabra nos duele la cabeza. Y nos da sueño. Y no podemos leerla. Y debemos dedicarle tiempo nosotros a esta palabra porque creemos que en ello está la vida. ¿Verdad que sí, hermano? Debemos recibirla también con gozo, no con tristeza, ni con enojo. Si nos confronta, recíbala con gozo. Si nos topa a la pared, hermano, y contra la espada y la pared, y así nos ponen la palabra ante el pecado, recíbala con gozo siempre. Porque el Señor nos ama y lo que quiere es moldearnos y cambiarnos. Que entendamos, hermano, que tenemos que vivir de una manera agradable para Él. Pero no se enoje con el Señor. No nos enojemos con la palabra. Debemos creer en ella. Uno de los atributos por lo cual creemos que la Biblia es la palabra de Dios es porque tiene el poder de que nosotros, hermanos, confirmamos sin que nadie nos obligue a que es palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos creen que esto es palabra del Señor, hermano? Ok, es una afirmación que usted está dando. Nadie lo obliga, pero usted sabe que esto es la palabra del Señor y tenemos que creer en ella, hermano. Por eso no esté triste, porque aquí dice la palabra que usted no está sola, que el Señor está con usted siempre, que Cristo, hermano, nos está cuidando siempre y que el Padre nos ama a nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. El Padre nos ama
Cristo nos ama y el Padre nos ama. ¿Sabe por qué nos ama el Padre? Porque nosotros le hemos amado al Cristo. Por eso el Padre nos ama a nosotros también. Capítulo 16. Y versículo 27 dice: pues el Padre mismo nos ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí. ¿De dónde dice, hermano? De Dios. Que dice, el Padre nos ama. Usted tiene que saber que a usted le ama el Dios Todopoderoso y que no está sola. Que muchos dicen, no, que nadie me quiere. Pareciera que no le importo a nadie. Y cuando una persona está deprimida, esos son los primeros pensamientos que se tienen, ¿sí o no? Yo no sé cuántos han estado en algún proceso de depresión terrible, pero muchos se sienten inútiles, ¿verdad que sí? Pero usted tiene que creerle a la palabra. Usted no es ninguna inútil ni ningún inútil. Al contrario, usted es alguien importante para Dios. Y la palabra de Dios lo dice, que el Padre nos ama. Solo créale usted a esta palabra, créale. Porque el Padre nos ama. Y por eso Él nos tiene en este lugar. Porque nos ama, porque quiere consolar tu corazón. Porque quiere bendecir tu vida. Porque ya no quiere que llores en tu soledad. Porque ya no quiere verte. Porque aquí muchos hermanos, hacemos una cara fuerte, una cara dura, fuerte. Pero en las noches tenemos una cara sensible y de dolor delante del Señor. ¿Verdad que sí, hermano? Y mientras todos duermen, destapamos nuestra verdadera rostro ante el Señor y comenzamos a llorar muchas veces y a gemir. Y vivimos una situación difícil. Porque quizás usted siente que el mundo se le ha venido encima y que lo que está viviendo le causa un dolor terrible. Pero por eso es el tema, las reacciones ante la palabra. El Señor está contigo. Alguien me decía un día, donde estábamos hablando, un grupo ahí, y alguien me decía, fíjese que yo un día estábamos orando y el Espíritu de Dios se estaba moviendo, pero como que me decía, abrí los ojos, abrí los ojos, abrí los ojos. Y no lo quería abrir porque estaba bonita la adoración y estaba bonita la oración y se sentía. Pero me decía insistiendo abrir los ojos y lo abrí los ojos. Y vi unos pies preciosos que tenían unas sandalias de las viejitas, una sandalia, y vi esos pies lindos parados al lado de una hermana que estaba llorando. Tú no sabes si Cristo está ahí a la par tuya en este momento, pero tú tienes que creerle que Él está contigo ahí esta mañana. Y que si tú crees y tú reaccionas, si tu actitud es de fe, lo que tú vas a recibir esta mañana es una bendición mucho mayor a la que ya tienes. Pero si tú lo crees, porque depende de ti, de cómo esté tu corazón esta mañana, de cómo tú has venido preparado o preparada para recibir esa bendición. Y me decían otra vez, yo lo vi que caminaba por todas las sillas, porque el Señor está pasando por aquí. Por eso exprésale que tú tienes, no te dé pena, díselo. Entrégale tu corazón y créele a esta palabra, créela, pero también
obedécela, pero también predícala. Pero tenemos que vivir esta palabra. No se trata de ir en las noches y abrir el Salmo 91 y ponerla debajo de tu almohada y dejarla allí. No, es de vivirla. De creer que el Altísimo está con nosotros. Y que el que habita bajo el abrigo del Altísimo está seguro, hermano, porque Él lo guarda. ¿Sí o no, hermanos? David decía: cuando estaba en mi angustia, clamé al Señor y Él me escuchó y no me dejó avergonzado, porque los que creen en la palabra jamás, 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 jamás quedará avergonzado. Señor siempre le va a dar respuesta, pero tu actitud es importante. Tu convicción es importante. Muchos se han alejado, pero tú, a pesar de esta situación que estás viviendo, sigues en pie. Y estás aquí esta mañana. Es porque Dios tiene un gran propósito para ti. ¿Será que el Señor está? Yo no lo puedo ver, pero sí lo puedo sentir, hermano. Y yo le digo con seguridad: Cristo está aquí. Y no es porque sea fanático, o no porque sea un leísto que muchos pueden decir: ese es solo por decirlo. No, hermano, yo siento la presencia del Espíritu Santo esta mañana. Y el Señor está contigo aquí. Pero cree esta palabra, hazla tuya, acéptala con todo tu corazón, y el Señor va a comenzar a hacer cosas maravillosas en tu vida. Vamos a orar. Cierra tus ojos. ¿Cuál es tu actitud esta mañana, mi querida hermana, mi querido hermano? Yo sé que tu corazón está muy necesitado, pero ¿sabes qué? El Señor te ha traído esa bendición a ti. Hoy el Señor quiere bendecirte de una manera especial. Cristo conoce lo que tú estás viviendo. Tú sientes que lo estás perdiendo todo, pero no es así, porque Cristo sigue a tu lado como poderoso gigante, como poderoso guerrero, para bendecirte. Pero esta mañana es necesario que tú hagas tuya esta palabra y que tu fe se eleve de una manera aún más grande, y que le digas a Satanás: Satanás, Cristo está conmigo, ya no me puedes destruir, ya no me puedes humillar y dañar más, porque Cristo está aquí peleando mis batallas. Porque es cierto, hay problemas que nos derrumban, situaciones difíciles que nos quieren hacer tirar la toalla. Pero cuando vemos la mano de Dios sobre nosotros, cuando comenzamos a sentir ese poder una vez más sobre nosotros, nuestras fuerzas comienzan a crecer. Recibe fuerzas ahora. Este es tu momento. Esta es tu mañana de victoria. Tú te tienes que ir de aquí como un vencedor. Te tienes que ir de aquí en victoria. No, tú no te puedes ir derrotada como te sientes en esta mañana.
Tú te tienes que ir de aquí con la convicción tan grande de que el Señor está peleando tus batallas y que la victoria te está dando ya. Y voy a hacer una invitación a los que quieren que oremos por su vida. Quizás estás viviendo alguna situación dura, difícil. Y queremos orar por ti. Vamos a orar, los pastores, los diáconos, las diaconisas van a orar por ti. Oiga, hermano, esa es la necesidad. Porque sí hay una gran necesidad. Recibe tus fuerzas, hermana, aleluya. Trae esos pedazos que tienes ahora al taller del maestro. Solo Él puede armar esos pedazos nuevamente. Y eso es, no te dé pena presentarse con esta actitud de oración delante del Señor. Allá está mi hermana también levantando sus manos. Eso es, allá está mi hermana también. Qué bueno, allá está mi hermana también. Solo faltas tú, levanta tu mano. Sí, hermana, hazlo. Derrámate delante del Señor y preséntate ante Él para que Él rompa esas cadenas. A tus pies, abre mi corazón. Adórale así. A tus pies, te entrego lo que es tuyo. Recibe. Tú también, hermana, y recibe, tú recibe. Me puedes enseñar. Aleluya. Me acercaste a tu presencia. Me levantaste. Adórale. Más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, abre mi corazón, a tus pies. Y tú barraba aquí, mamá, y tú asenta. Y tú aquí raba, y tú aquí raba. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me pongo la no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Permaneceré a los póstrate a los pies de Cristo. Póstrate, ríndete, porque ahí hay paz. No hay otro lugar mejor. Gracias. Sí, Señor. Santo, Santo, a los pies de Cristo. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice las vidas. Bendícelas. Llénalas. Ahora recibe fuerzas. Recibe, llénate del poder del Señor. Decíate. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás uniendo estos pedazos. Porque tú estás restaurando. Porque tú estás fortaleciendo y estás llenando. Gracias. Te alabamos. Toda la gloria y la honra siempre para ti, Señor. Misión Cristiana Hijos de Luz presentó Palabra que da vida. Enséñame a confiar en tu palabra. Es la manera de vivir y no mirar atrás y no mirar